Cuando la organización Watchtower de los Testigos de Jehová habla de otras religiones u organizaciones religiosas, normalmente exige altos estándares de estas y a veces las critica cuando esto no es cumplido. La Iglesia Católica, la gran ramera del Apocalipsis, según los Testigos de Jehová, ha recibido, por supuesto, una buena parte de estas críticas. Y en la despertada del 22 de agosto del 84, la sociedad respondió a las críticas de un lector supuestamente católico, molesto por ciertos dichos que la propia Watchtower había hecho acerca del Papa y la Iglesia Católica en una despertada anterior. Si quieres, aquí puedes pausar el video para leer tranquilamente lo que este supuesto lector católico molesto habría escrito. Ante ello, la Watchtower responde: nosotros ciertamente no estábamos tratando de lanzar indirectas baratas al Papa o la Iglesia Católica, ni tampoco estábamos criticando a los católicos. La Iglesia Católica ocupa una posición muy significativa en el mundo y afirma ser el camino de la salvación para centenares de millones de personas. Cualquier organización que adopte tal posición debe estar dispuesta a someterse a escrutinio y crítica. Todos los que critican tienen la obligación de ser veraces al presentar los hechos y justos y objetivos al considerarlos. Nosotros tratamos de cumplir con esa obligación en ambos aspectos. La dirección. Del artículo no solo llama la atención el hecho de que la propia dirección editorial de la sociedad en aquel tiempo haya respondido y tratado de suavizar sus críticas anteriores hacia el Papa y la Iglesia Católica, sino que además ahora son categóricos al puntualizar el que cualquier organización que se autoproclame como el camino a la salvación necesariamente tiene que ser sometida a escrutinio y crítica. 10 años antes, la atalaya del 15 de junio del 74 decía: ¿qué resultados hay cuando no se presenta ninguna oposición o reto a una mentira? ¿No ayuda el silencio a hacer que la mentira pase como verdad, que tenga más libre campo para influir en muchos, de modo que quizás sufran daño serio? Cuando hay quienes están en gran peligro de alguna fuente de la cual no sospechan, o están siendo extraviados por personas a quienes consideran sus amigos, ¿es falta de bondad advertirles de ello? Quizás estas personas prefieran no creer la advertencia. Quizás hasta se resientan por ella. Pero ¿lo libra eso a uno de la responsabilidad moral de dar esa advertencia? En esta atalaya, la organización recalcaba el hecho de advertir acerca de mentiras que podrían causar algún daño. Incluso cuando la otra persona no esté dispuesta a escuchar, la responsabilidad moral de advertir tendría que ser prioridad. Entonces, por un lado, tenemos a la organización señalando la importancia de sacar a la luz mentiras que podrían causar algún daño, y por otro, señalando la importancia de examinar y someter a escrutinio y crítica a las organizaciones religiosas. Estas dos premisas son claves para el resto de este video. Los Testigos de Jehová, bajo el liderazgo de la organización Watchtower, han hecho muchas predicciones sobre el fin del sistema de cosas o Armagedón. Sin embargo, ninguna de estas se ha cumplido. Muchos han dicho que estas predicciones, presumiblemente hechas en el nombre de Dios, muestran que la sociedad Watchtower es básicamente un falso profeta y debe evitarse de acuerdo con la prescripción de Deuteronomio 18, 20 al 22. Por supuesto, esto aplica para otros grupos fundamentalistas religiosos que critican a la organización. Pero, ¿qué tan exageradas podrían ser estas afirmaciones? La despertada del 22 de marzo del 93 contiene 3 artículos sobre el tema de la cercanía del fin del mundo, con el aparente propósito de responder a los críticos de la organización. La serie de artículos hace un valiente esfuerzo por demostrar que a pesar de sus falsas predicciones, los Testigos de Jehová no son falsos profetas. Sin embargo, los artículos parecen haber sido escritos por alguien con poco conocimiento de la propia historia de los Testigos de Jehová.
Examinemos el primer artículo, el más relevante de los tres, para comprender todo este entuerto. Este comienza de la siguiente manera. Cuenta una fábula que cierto día un pastorcillo, para crear un poco de emoción, se puso a gritar: ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo!, sin haber lobo alguno. Los aldeanos salieron a toda prisa con sus garrotes para ahuyentarlo, pero descubrieron que no había ningún lobo. Tanto se divirtió el pastorcillo que repitió la broma en otra ocasión. De nuevo salieron los aldeanos a toda prisa con sus garrotes para descubrir que se trataba de otra falsa alarma. Pero llegó el día en que vino un lobo y el muchacho avisó: ¡El lobo! ¡El lobo! Sin embargo, los aldeanos no le hicieron caso pensando que se trataba de otra falsa alarma. Les había engañado en demasiadas ocasiones. Lo mismo ha sucedido con los que proclaman el fin del mundo. A través de los siglos, desde los días de Jesús, ha habido tantas predicciones incumplidas que muchos ya no las toman en serio. Detengámonos aquí por un instante y notemos en cómo la propia organización usa la leyenda del pastorcillo y el lobo para señalar el cómo de manera irresponsable se han hecho afirmaciones acerca del fin del mundo, las que luego resultaron ser falsas. Sin embargo, son los propios testigos de Jehová quienes se ajustan a esta ilustración más perfectamente que los que el artículo continúa identificando, porque ellos, como el pastorcillo, han gritado tantas veces "lobo" que ya no se les puede tomar en serio. Ya en 1876, Charles Taze Russell predijo que en 1878 los verdaderos cristianos serían, entre comillas, traídos a la casa de Cristo. En 1876 también predijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914, año en el que se vería el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cuando nada de esto sucedió, de acuerdo con las predicciones de Russell, la sociedad Watchtower en la década de 1920, bajo la dirección de Joseph Rutherford, simplemente espiritualizó el cumplimiento de algunas predicciones de tal manera que nadie pudiera disputar que habían ocurrido, además de abandonar otras. Comenzando en 1914, la sociedad también predijo que la Primera Guerra Mundial terminaría convirtiéndose en Armagedón para 1918. Cuando esa predicción fracasó, la sociedad dijo que 1925 traería el fin, junto a la resurrección de antiguos profetas bíblicos en Beth-Sarim, California. Rutherford, en sus últimos escritos y discursos públicos, predijo que la Segunda Guerra Mundial se transformaría en Armagedón, por lo que los testigos de Jehová deberían postergar el matrimonio y la crianza de los hijos. Toda esta etapa pasó y ningún Armagedón ocurrió. Al parecer, se había aprendido lo suficiente como para no hacer de nuevo declaraciones apocalípticas explícitas. Pero el pastorcillo de la Watchtower nuevamente gritaría "lobo", y prácticamente todos los testigos de Jehová esperaban de nuevo el fin del sistema de cosas para 1975. Es más, posterior a ello lo continuaban esperando a más tardar para finales del siglo XX. Es fascinante ver cómo reaccionan los nuevos testigos de Jehová cuando se enteran de que en su organización se hicieron tantas predicciones falsas. Cuando aprenden por primera vez las doctrinas únicas de la Watchtower, se sienten muy complacidos, pero no están informados de la, digamos, suciedad debajo de la alfombra. Muchos de los que se han convertido en testigos de Jehová desde el 75 en adelante desconocen la actitud que tenían los testigos de Jehová en la década anterior al 75. La mayoría de los que fueron testigos antes de esa fecha rara vez hablan de ello, y casi nunca se menciona en las publicaciones de la Watchtower. Los más nuevos a menudo aprenden primero sobre el problema del 75 cuando son desafiados por un extraño a hablar de esto. El primer impulso de ellos será automáticamente negar que el fin del mundo haya sido alguna vez promovido por su religión.
Y gran parte de esto es porque la propia organización, adelantándose a la jugada, les ha dicho de antemano que, por ejemplo, la culpa de lo del 75 no fue de ellos en su papel de líderes, sino que fueron las ansias apresuradas de los testigos de Jehová de a pie de aquel entonces, lo que llevaría finalmente al fiasco. Pero continuemos con la despertar. El artículo ahora enumera algunas predicciones fallidas, por supuesto no de ellos. Gregorio I, papa de 590 a 604 era común, dijo lo siguiente en una carta dirigida a cierto monarca europeo. También deseamos que su majestad sepa, según hemos aprendido de las palabras del Dios Todopoderoso de las Santas Escrituras, que el fin del mundo actual ya está cerca y que el perdurable reino de los santos se aproxima. En el siglo XVI, Martín Lutero, fundador de la Iglesia Luterana, predijo que el fin era inminente. Según cierta autoridad, él indicó: en lo que a mí respecta, estoy seguro de que el día del juicio está a la vuelta de la esquina. Detengámonos nuevamente en este punto y notemos el cómo la organización ahora acusa a Martín Lutero en este contexto de predicciones incumplidas, señalando que éste dijo que el día del juicio estaba a la vuelta de la esquina. Pues creo que todos sabemos que la propia organización ha usado precisamente esta misma frase a más no poder a lo largo de su historia. El fin está a la vuelta de la esquina. Es más, los testigos de Jehová han ido transformando esta frase en el fin está a las puertas o el fin está entrando. Antes de 1914, Russell dijo que el Armagedón terminaría a más tardar en 1914, y de hecho había tomado las ideas segundo-adventistas de que la segunda presencia de Cristo invisible había sido en el otoño de 1874. La sociedad entonces predijo o especuló abiertamente que el fin podría venir ciertamente alrededor de 1915, o tal vez 1918, o tal vez 1920, o 1925, o alrededor de 1940, o para el otoño de 1975, o para finales del siglo XX, etc. Veamos si esta despertar, que habla precisamente de falsas predicciones, menciona alguna de estas fechas propuestas fallidas por ellos mismos. El artículo continúa. Respecto a uno de los primeros grupos bautistas se dice: los anabaptistas de principios del siglo XVI creían que el milenio empezaría en 1533. Edwin Sandys, arzobispo de York y primado de Inglaterra, dijo que podemos estar seguros de que esta venida del Señor está cerca. De William Miller, a quien generalmente se considera fundador de la Iglesia Adventista, se citan las siguientes palabras: estoy plenamente convencido de que Cristo vendrá entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, según el método judío de computar el tiempo. Detengámonos nuevamente en este punto. William Miller es posiblemente más el fundador, entre comillas, espiritual de la sociedad Watchtower que incluso el mismo Charles Taze Russell. Después de la Gran Decepción o el Gran Chasco de 1844, Miller renunció a las predicciones del fin del mundo, pero muchos de los que lo habían seguido continuaron. Uno de ellos fue George Storrs, quien comenzó a publicar una revista llamada El Examinador de la Biblia alrededor del año 1843, en la que promovió muchas de las doctrinas que aprendió de William Miller. Russell obtuvo muchas de sus propias creencias de precisamente Storrs y su revista. A partir de 1869, Nelson Barbour se vio fuertemente influenciado por algunos de los grupos milleristas. Su enseñanza formó la base de su cronología bíblica, la que Russell adoptaría más tarde. Todos los grupos que descendieron del original de William Miller, desde los adventistas del séptimo día hasta los testigos de Jehová, han persistido una y otra vez en la especulación profética, y curiosamente sus predicciones han fallado invariablemente.
Antes de continuar con el artículo de La Despertad, veamos una ilustración de cómo la gente puede decir mentiras diciendo la verdad. Marvin Lubenow, profesor bíblico y apologista en el Colegio de la Herencia Cristiana en California, en su libro Huesos de la Discordia, reprende a los evolucionistas por no decir toda la verdad sobre ciertos fósiles similares a los humanos. Este dice: es posible mentir diciendo la verdad. Se hace a menudo. Suponga que un hombre le debe $100. Como necesitas el dinero, lo llamas para saber cuándo puede pagarte. Su mujer contesta el teléfono y te dice que está fuera. Cree que eso significa que no está disponible. No sabes que él está parado justo afuera de la puerta principal de su casa para que su esposa pueda decir honestamente que él está fuera. Se justifica diciendo que técnicamente dijo la verdad, pero realmente mintió, porque pretendía que usted pensara que fuera significaba no disponible. Ella mintió diciendo la verdad. Como quedará claro en el resto de este video, la organización Watchtower es una maestra en este arte. El artículo de La Despertad continúa. Como esas predicciones no se cumplieron, pueden ser tallados de falsos profetas los que las hicieron a la luz de Deuteronomio 18, 20 al 22. Dichos versículos dicen: el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. Y en caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Detengámonos nuevamente en este punto. La cita de Deuteronomio deja muy en claro que es un profeta el que necesita cuidar especialmente que lo que dice sea realmente la palabra de Jehová. Pero, ¿qué es una profecía y qué es un profeta? La sociedad Watchtower ha publicado definiciones claras de esto. Una profecía, según el libro Perspicacia, es un mensaje inspirado, revelación o proclamación de la voluntad y propósito divinos. La profecía puede consistir en una enseñanza moral inspirada, la expresión de un mandato o juicio divino o una declaración de algo que ha de venir. Los verbos raíces de los idiomas originales no comunican la idea de predicción, si bien las predicciones son parte destacada de la profecía bíblica. Cabe señalar que una profecía puede ser originada por hombres o incluso inspirada por demonios, según la misma Biblia. Un verdadero profeta, según el mismo libro Perspicacia, es alguien a través de quien se dan a conocer la voluntad y el propósito divino. Tenga en cuenta que estas definiciones no requieren que un profeta precisamente reclame inspiración. Alguien que es un falso profeta ciertamente no está inspirado, pero en teoría sigue siendo un profeta. Un falso profeta, pero sigue teniendo el título de profeta. Bíblicamente hablando, él es el objeto de la condenación de Deuteronomio 18. Los puntos claves son: 1. Cualquiera que afirme hablar en nombre de Dios es un profeta. Y 2. Tal profeta puede ser verdadero o falso. Afirmar que un falso profeta no es realmente un profeta es equivalente a afirmar que no existe tal cosa como un falso profeta, contrario a lo que habría dicho el mismo Jehová en Deuteronomio. El libro Perspicacia también explica cómo se puede distinguir un verdadero profeta de uno falso. Los 3 elementos esenciales para demostrar las credenciales de un profeta verdadero eran según la ley dada a Moisés. El profeta verdadero hablaría en el nombre de Jehová, las predicciones se cumplirían, y sus profecías fomentarían la adoración verdadera, y estarían en conformidad con la palabra y los mandamientos revelados de Dios. Entonces, hay 3 pruebas que un verdadero profeta debe pasar. El no aprobar ni siquiera una de estas pruebas lo convierte automáticamente en un falso profeta.
En resumen, si alguien dice ser profeta, es decir, hablar por Dios, pero sus palabras no están en armonía con la Biblia, o si hace predicciones en el nombre de Dios y sus predicciones fallan, entonces es un falso profeta. Es realmente un concepto bastante simple, ¿no es así? Una de las mejores descripciones de estas ideas datan del tiempo de Joseph Rutherford, pero eso lo veré en la segunda parte de este video. Te invito a continuar.